Buenas tardes a todos, Arratsalde-on. Estamos en Naucas Pro, pero mi charla no es nada de pro. Va a ser una charla muy tranquilita, son ya las 7 de la tarde, estamos todos cansados, ¿verdad? Y también deciros que mirad cómo está mi voz. Soy de Granada, trabajo en Bilbao y he estado recientemente en una conferencia internacional en Granada, así que me he implicado mucho en todas las actividades de la conferencia y tengo la voz un poquito mal, ¿vale? Entonces, vengo a hablar de Conectando Mentes y Datos, es un nombre muy Naucas, y trabajo en el Instituto BioVizcaya y tenemos un laboratorio que se llama ComNeuroLab, Computational Neuroimaging Lab, en Bilbao, y ese es nuestro logo. Todos estos sponsors son gente que patrocinan o el instituto o mi salario. Y vengo a hablar de cosas que no hago yo solo, evidentemente. Somos un equipazo de gente magnífica, y es un Dream Team. Así que todos los que estáis aquí, como yo o incluso mayores, conocéis cuál es el verdadero Dream Team. El verdadero Dream Team tiene que ver con el fútbol, ¿verdad? Johan Cruyff, en los años buenísimos del Barça, pero nosotros no somos futbolistas. Somos investigadores. Entonces, aquí está el equipo. Podemos ver un grupo de gente que trabajamos en el Instituto BioVizcaya, que está en el Hospital de Cruces, pero ninguno de estas personas somos médicos, ¿vale? Por eso nos gusta pues, hacer un poco lo que sabemos hacer, que no es medicina. Y entonces, somos también muy interdisciplinares. Somos un grupo, yo soy físico, Paolo es físico, Isaro también, Marta y Javier somos físicos, así que aportamos algo de física a las cosas que hacemos dentro del hospital. Y también hay un grupazo de gente ingeniera, está Ibai, está Antonio, está Borja, está Jorge y está Asier, un biólogo, Indica, y un gran matemático, que es Alberto, ¿vale? Entonces, nosotros trabajamos en diferentes temas y vengo a hablar hoy conectando mentes y datos. ¿Vale? Eso es una especie de cuestión encriptada que quería haceros y es simplemente hablar de conectividad cerebral. Ese es nuestro campo de investigación y lo que hacemos es intentar entender cómo el cerebro funciona desde el punto de vista de cómo zonas se conectan con otras y para eso utilizamos datos. ¿Vale? Esto es un paradigma grandísimo, hay una conferencia todos los años de 4.000 personas hablando sobre estos dibujitos, es un tema muy grande y en el entorno asistencial o Osakidetza, nosotros nos gusta lo que llamamos desconectividad. O sea, si tú tienes un traumatismo, das un golpe en la cabeza, pues puedes desconectar algunas redes y eso puede tener unas implicaciones cognitivas o de otro tipo, ¿vale? Y como somos físicos, nos gustan las redes están en todos los sitios. ¿Qué son redes? Pues es un objeto como matemático donde decimos nodos, son estas bolitas verdes, y decimos conexiones, decimos qué nodo se conecta a qué nodo. Y eso establece diferentes topologías, diferentes grafos, y algunos pueden ser más o menos complejos estudiarlos. Entonces, como podéis entender, va a haber nodos en redes que tienen una importancia fundamental, en nodos muy centrales, con mucha conexión. Si ese nodo tiene algún tipo de lesión, va a tener un impacto diferente, así es un nodo totalmente desconectado, ¿vale? Este tipo de ciencia pues, se empezó en los años 99-98, midiendo como la topología de Internet, etcétera, pero ya se usa en sociología la misma, en proteómica, en todo tipo de ómica, en cualquier disciplina existen este tipo de cosas. Lo que vengo a hablar hoy es trabajo de principalmente estas 5 personas que los tenemos aquí y van a ser diferentes trabajos de ellos. Entonces, construimos redes del cerebro, pero lo hacemos a partir de imagen. ¿Y qué imagen es? Pues la resonancia magnética. Tú te metes allá, hace un ruido un poco que no le gusta a nadie y extraemos imágenes del cerebro. ¿Pero qué es un resonador? Un resonador es un superimán gigante, con una potencia increíble. No puedes entrar con nada metálico, es un superimán.
Y dentro del cerebro hay muchos diferentes moléculas, átomos, etcétera, que son atraídos por el imán y podemos ir capturando diferentes imágenes. Entonces, esto es una imagen muy típica que nosotros decimos que es imagen anatómica. ¿Qué es la imagen anatómica? Pues es como una especie de radiografía con muchísima resolución que podemos obtener de un cerebro y entonces podemos ver si hay una lesión en un sitio, podemos saber cuánto de grande es, podemos saber si esa lesión se está mejorando, si se está empeorando, etcétera. Fijaros que en los imanes normales, que son potentes, podemos obtener como más de 1 millón de píxeles, pero son 3D, son imágenes 3D. Entonces nosotros podemos ir representando las imágenes en diferentes tipos de, nosotros llamamos nivel de resolución, que es como una lupa, irte para atrás, ir viendo el cerebro cada vez con menos resolución o con más, y en cualquiera de esos niveles lo representamos con matrices. Y entonces, por cada uno de esos píxeles vamos a tener valores y lo que hacemos son pues, diferentes cálculos con estas matrices. Y eso es lo que venimos haciendo. Hay otro tipo de imagen que no tiene nada que ver con la otra, que son secuencias. Lo que hacemos es que cada 3 segundos cogemos una imagen, 3 segundos otra, y podemos establecer cómo zonas del cerebro, aquí en pequeñito, se están activando o deactivando cada X tiempo. Y eso establece que yo puedo ir al cerebro a 2 zonas y establecer qué relación tienen las dinámicas de 2 regiones. Otra imagen muy diferente tiene que ver con cómo el agua difunde dentro del cerebro y lo que podemos obtener son, mediante técnicas que se llaman de tractografía, podemos obtener cuáles son los caminos de difusión de agua dentro del cerebro. Entonces, para recapitular, hemos hecho ya la mitad de la charla, tenemos una imagen, definimos ciertas regiones y establecemos métricas de saber cómo están relacionadas y obtenemos estas redes. Y aquí aparece un nombre muy fancy que le gusta mucho a toda la gente que trabaja en lo que yo, que decimos que es el conectoma. El conectoma, una definición inventada por mí, es que contiene toda la información sobre la conectividad desde cualquier zona del cerebro a cualquier otra. ¿Vale? Entonces, ¿cómo establezco esta información? Pues nosotros los ponemos en unas tablas y es un poco lo que hacemos. Entonces, Sebastian Son es un investigador increíblemente brillante que lleva mucho tiempo trabajando en este campo. Él, en la Sociedad Americana de Neurociencia, en el meeting inaugural, pues van como 10.000 personas o algo así, pues dijo, nosotros somos nuestro conectoma. ¿Vale? Hasta ese nivel es tremendamente único, no hay conectomas iguales y es un poco lo que hace que seamos como seamos. Entonces establecemos mapas o conectividad muy estructural relacionado con ese tipo de carreteras, por tener una analogía, y tenemos conectomas funcionales que nos dicen un poco qué tipo de comunicación, rendimiento o activación, desactivación ocurre en el cerebro. Fijaros, esto es un conectoma representado por nosotros, os he dicho, toda la información que una región tiene con otra, cada uno de estos cuadraditos es la conectividad que tiene una región con otra, y la podemos poner en un sujeto dentro del resonador, eso dura como 7, 8, 9 minutos, y podemos saber en cada momento en qué red está ese cerebro. Se pueden activar redes desde el descanso, no hacer nada. Hay estudios de meditación de cómo gente es capaz de estar más tiempo en estos estados. O podemos ver que hay redes de atención que se están activando, redes de decisión, redes visuales, redes auditivas. Y lo que ocurre es que continuamente nuestra imaginación, la dinámica de cómo pensamos, está saltando en diferentes redes. Y entonces hoy vengo a hablaros un poco de qué ocurre en este conectoma a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y aquí aparecen cuestiones científicas, somos científicos, he puesto así como transparencias un poco bonitas, pero somos científicos, y una pregunta puede ser, ¿cómo cambia nuestro conectoma a medida que nos hacemos mayores?
Otra pregunta científica es, ¿podemos entrenar un modelo de inteligencia artificial para saber cuál es la edad de nuestro conectoma? Y entonces vosotros me podéis preguntar, ok, pero si yo ya sé la edad que tengo como persona, ¿por qué quiero saber la edad del conectoma? Y entonces os puedo asegurar que esta pregunta tiene mucha relevancia para estudiar comportamientos en la clínica. Entonces, fijaros, podemos representar la edad del conectoma versus la edad cronológica. Entonces, si yo tengo 40 años y el conectoma tiene 40 años, tendría un puntito en esa línea bisectriz que se llama I igual a X. La edad del conectoma coincide con la edad cronológica. O de otra forma, la edad del cerebro versus la edad de la persona, ¿vale? Pero puede ocurrir que un sujeto, cuando lo representemos, aparece allá. ¿Y eso qué significa? Pues es un sujeto que es una persona joven, porque su edad es pequeña, pero su conectoma está muy envejecido. De la misma forma podemos tener sujetos así, personas mayores, con edad de la persona altas y que tienen un conectoma joven. Y entonces, la siguiente pregunta es, ¿podemos usar la edad del conectoma dentro del sistema de salud para mejorar la atención del paciente? Podría ser. Y entonces os voy a contar trabajo que hemos venido haciendo nosotros desde la primera vez que publicamos esto ya hace 5 años y respondemos a este tipo de preguntas. La primera es que sí, en efecto, podemos medir la edad del conectoma y podemos representarla en función de la edad de la persona y entonces cuando una persona venga al hospital, entra al resonador, podemos medirle la edad de su conectoma y podemos saber, comparando con la edad que tiene, que si es de las personas jóvenes con cerebros mayores o mayores con cerebros jóvenes. Y luego, otra cuestión importante es que, digamos, cuál es el conectoma específico que tiene, digamos, la información de esa edad. Y este es el circuito que lo hace, es un circuito importante. Lo que representamos aquí es, a partir de la conectividad entre diferentes regiones del cerebro, determinamos la edad del conectoma. Entonces podemos ver que es una red específica que en el mundo de la neurociencia pues se le llama frontoestriadotalámica. Siguiente trabajo que hicimos fue ver ese tipo de comportamiento en niños con espectro autista. ¿Y qué encontramos? Cuando representábamos la edad del conectoma versus la edad cronológica, en la línea azul tenemos niños con desarrollo normal. Son niños que no tienen ningún tipo de condición diagnosticada y aparentemente normales. Y entonces los niños autistas, cuando son muy jovencitos, edad cronológica baja, tenemos el régimen rojo. Lo que ocurre es que su edad del conectoma es mucho mayor, por lo tanto hay un exceso de edad en ese conectoma, comparado con la edad que tienen. Pero luego hay como una especie que nosotros decimos que es punto de inflexión, que es como un cambio de comportamiento, donde los niños que se van haciendo mayores, su edad del conectoma va cada vez siendo menor. Entonces, también hemos trabajado en la enfermedad del Alzheimer y aquí nos preguntábamos si en personas que están al principio de la enfermedad, personas que empiezan a tener pequeñas faltas cognitivas, etcétera, que se le llama deterioro cognitivo leve o muy temprano, si podíamos ver, porque hay algunas personas que se quedan en esa fase temprana mucho tiempo, que decimos que es estable, no empeoran, y luego hay otras personas que en esas fases tempranas empeoran hacia estadios mucho más severos de la enfermedad, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿podemos mirando esa edad del conectoma saber qué tipo de pronóstico, qué tipo de evolución van a dar, ¿no? Y la respuesta es que sí, y tenemos que las personas que no empeoran tienen un conectoma joven o que las personas que sí empeoran tienen un conectoma más envejecido.
También estamos estudiando con colegas en Bélgica, estamos estudiando en personas mayores que tienen una alta actividad física, medidas por diferentes escalas, con personas que son altamente sedentarias. Entonces la pregunta es un poco qué relación tienen esa edad del conectoma entre los dos, y lo que estamos encontrando es que las personas con alta actividad física tienen un conectoma joven, y las personas con baja actividad física o sedentarias tienen un conectoma envejecido. Entonces, hemos empezado hablando un poco de conectividad. Os he contado que en poblaciones, en individuos nuevos, podemos averiguar mucho mirando estas edades del conectoma. Y esto ahora mismo es un campo de investigación muy potente, donde hay muchísimos grupos trabajando. Y os cuento, ya para terminar, os cuento ese trabajo recientemente publicado en Nature Medicine, que es una revista también muy, muy buena en este mundo, donde la gente está intentando extrapolar todas esas ideas de conectomas envejecidos, conectomas rejuvenecidos, etcétera, pero a nivel sistémico. Y entonces, fijaros, se empiezan a definir aquí abajo, podemos ver lo que es edad cerebral, edad del corazón, edad en riñones, en hígado o en pulmones, y es la misma historia. Es como la edad de un órgano mío, por ejemplo el corazón, cómo se compara con la edad de la persona. Si son corazones envejecidos o corazones rejuvenecidos. Hay todo un campo de investigación muy potente aquí. Eso es un poco lo que hacemos. Estamos en Baracaldo, no estamos en Harvard ni en ningún sitio, pero hacemos nuestras cosas y creemos que empezamos a tener un reconocimiento. Agradecimiento pues a todas las fuentes de financiación, que todo ese tiempo evidentemente no hubiera sido posible, y a todos vosotros por vuestra atención. Mil esker.